9:25 en toda la República Argentina. Bueno, lo adelantábamos recién, hace algunos momentos, cuando mencionábamos a Mi Sangre. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos años cuando fue detenido en la localidad de Pilar? ¿Sí? Este hombre sindicado, rotulado, entre comillas, como un narco, un peligroso narco por parte de las autoridades policiales argentinas, ¿no? Bueno, es difícil la apreciación, algunos lo han señalado como el más importante desde Pablo Escobar. Bueno, de todo eso vamos a hablar justamente con Mauro Federico. Le damos la bienvenida aquí a Mañanas Argentinas. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola, a ustedes, gracias a ustedes. Un gusto trabajar aquí. Es importante destacar esto que vos mencionabas recién, que es la acusación de narcotraficante, porque Londoño viene resistiendo que se lo mencione públicamente de este modo, habida cuenta de que no existe ningún proceso judicial en su país de origen, él es colombiano, sí, que lo acuse de esta manera, que los indique como narcotraficante. Él tenía más de 7 causas abiertas, todas ellas fueron cerradas, tal como constata, y esto, de hecho, esto mismo dice un fallo de la Cámara de Casación Penal al que accedimos en exclusiva del viernes pasado, por lo cual él está resistiendo a que se lo califique como narcotraficante. La persona que refirió a él de esta manera en aquel momento de su detención, allá por los fines de octubre del año 2012, fue Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, que cuando se lo capturó a Henry de Jesús López Londoño, por pedido de la justicia norteamericana, lo calificó como el narco más peligroso desde Pablo Escobar Gaviria. Bueno, desde hace aproximadamente 2 meses, López Londoño venía llevando a cabo una medida de fuerza. ¿Por qué? Porque en el penal donde él está detenido en nuestro país, que es el Servicio Penitenciario Federal 1 en Ezeiza, según él venía denunciando, no se le permitía llevar a cabo su legítima defensa, no se le permitía recibir a los periodistas a los cuales él pretendía darles una versión de todos los hechos, versión que, por cierto, es la que maneja él y su defensa, pero no es la que venía manejando la opinión pública hasta ahora respecto de su condición. Y por último, no se le estaba permitiendo llevar a cabo tareas tales como, por ejemplo, la higiene diaria, el aseo, es decir, cuestiones que hacían a su condición. Yo ayer estuve en la cárcel de Ezeiza, pude conversar con él y este es el testimonio que él nos transmitía, porque hoy va a ser un anuncio muy importante al mediodía y nosotros lo tenemos en un adelanto exclusivo aquí en C5N. Primero escuchamos la palabra de Jesús López Londoño, conocido aquí como Mi Sangre. Agradezco el espacio que me brindan para poder informar que gracias a la decisión tomada por la Honorable Cámara de Casación voy a levantar la huelga de hambre y gracias a esa decisión también podremos hacer público todo el antecedente histórico y procesal que tengo, que demuestra no solo mi inocencia, sino la persecución política que he sufrido y los secretos de por qué me quieren callar. Hoy, al mediodía, se podrá dar una rueda de prensa en la que por primera vez la opinión pública va a poder conocer de primera mano parte de estos secretos. Esto anticipaba López Londoño, porque hoy al mediodía sus abogados van a revelar algunos aspectos de la causa que aún no se conocen. ¿Cuáles son? Lo primero a destacar es lo que él mencionaba. El fallo de casación penal del Tribunal de Casación Penal del día viernes le permite a López Londoño hacer ejercicio de esos derechos que él había requerido. Se van a empezar a ejercer a partir de ahora, producto de la prohibición que se venía manifestando desde el servicio penitenciario. A ver, una de las cosas que no quiere él es ser extraditado a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, la gran preocupación de él es, prefiero estar acá, en la Argentina, y no que me lleven a Estados Unidos, que van a tener una, digamos, incidencia o una búsqueda de acusación certera contra él, ¿o no? El segundo caso es este, el segundo punto es este, Javier, central. Porque hoy al mediodía su defensa, representada por los doctores Carlos y Natalie Broidman, van a mostrar las pruebas que demuestran que en los Estados Unidos, única causa penal que tiene pendiente López Londoño a nivel mundial, es decir, no tiene en su país, aquí en la Argentina no hay ninguna causa que lo califique de ningún delito y sí existe, en este caso en los Estados Unidos, el proceso penal pendiente por el cual se solicitó la extradición, que debe resolver aquí, por la afirmativa o la negativa del juez federal Sebastián Ramos, va a anunciar que en los Estados Unidos se le retiró el cargo de narcotraficante. Es decir, había una causa en la que se lo consideraba a López Londoño un peligroso narcotraficante y también como delito de conspiración. Solo quedó pendiente en los Estados Unidos, según adelantamos nosotros, y va a anunciar su defensa hoy al mediodía, solo quedó pendiente el cargo por conspiración. Con lo cual esto indudablemente va a replantear la estrategia jurídica
de López Londoño, que la semana pasada participó de una audiencia de casación. De esta audiencia, cuyo tribunal 72 horas más tarde emitió el fallo que aquí tenemos en exclusiva. Esto decía, escuchalo, escuchémoslo, López Londoño en esa audiencia a través de una teleconferencia. Por primera vez lo vamos a ver hablar desde el día que fue detenido, el 31 de octubre del año 2012, a este llamado o conceptuado como el peligroso narcotraficante Henry de Jesús López Londoño. Correcto. Previo a todo, en este acto, el doctor Cahen va a ser designado como abogado defensor para que formal y de acuerdo al Código del Rito acepte el cargo en carácter previo, ¿no? Sí. Que se encuentra ahí presente. Sí, se le tiene que dar la palabra al detenido a los Sí. efectos que lo designa. Sí, designo al doctor Cohen para que me asista en esta audiencia. Bien. El doctor Cohen. Cahen. Esto que estamos viendo ocurrió el 22 de mayo pasado. Este es el Tribunal de Casación Penal número 1, integrado por el doctor Cabral, la doctora Ana María Figueroa, a la que se la ve en el centro, y el doctor Juan Carlos Gemignani. Ellos fueron los que dispusieron en este fallo que a López Londoño se le permita hacer ejercicio de este derecho a su defensa a través de los medios de comunicación, luego de la presentación de habeas corpus, y allí se lo ve por primera vez a López Londoño, quien no fue trasladado al tribunal para esta sesión, sino que esto que ustedes ven en imagen partida es la cámara del tribunal al que accedimos en exclusiva, en donde a López Londoño se lo ve en una sala del penal de Ezeiza. ¿Es por una cuestión de seguridad? Es por una cuestión de seguridad. El traslado, según las autoridades del servicio penitenciario, conllevaba un despliegue de seguridad que prefirieron evitar, y se hizo esto a través del método conocido como teleconferencia, en donde Londoño pudo hacer su descargo y pudo referirse a estas cuestiones que estamos anticipando. Pero claro, uno dice, ¿y ahora qué va a ocurrir con esto? Bueno, la medida que desde el punto de vista judicial va a proceder a hacer ahora la defensa de López Londoño, según me anticiparon, tiene que ver con intimar a todos aquellos, fundamentalmente funcionarios públicos, que se refirieron a López Londoño como un peligroso narcotraficante. El primero de ellos fue ni más ni menos que el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Esto decía Berni el 31 de octubre del 2012 en oportunidad de haber sido detenido Henry de Jesús López Londoño. Hemos capturado al narcocriminal más buscado y más importante del mundo, podemos decir. Un narcocriminal colombiano, Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, un hombre extremadamente peligroso, no solamente por su historial, sino por el tipo de organización narcocriminal que ha construido no solamente en Colombia, sino en varios lugares, fundamentalmente de Sudamérica. Es importante resaltar esto porque cuando Berni hizo esta declaración en el año 2012, López Londoño tenía el pedido de extradición y en esa causa había una referencia explícita a su condición de narcotraficante, de presunto narcotraficante. Ahora, con lo cual... vamos a aclarar algo, está detenido, fue un paramilitar, se lo vincula con la cuestión del narcotráfico. Habrá que ver ahora la justicia argentina qué hace con lo que ha emitido las autoridades, no solamente colombianas, sino también de Estados Unidos con él. En la investigación que nosotros pudimos hacer, Javier, pudimos demostrar que Henry de Jesús López Londoño es y ha sido integrante de una de las fuerzas paramilitares más sanguinarias de la historia de Colombia, como son las Autodefensas Unidas Colombianas. Claro, no es alguien, digamos, de un ciudadano común ni que esté ajeno a cualquier tipo de situación de este Exactamente, tipo, ¿no? Y hay un dato que hay que tener en cuenta. En Colombia, como parte de los procesos de falsa pacificación, que finalmente no pacificaron demasiado, se hicieron leyes de impunidad, leyes, indultos que permitieron a personajes como López Londoño, digamos, dejar detrás la historia pasada que ellos habían protagonizado, lo cual los eximirá de responsabilidad penal, pero indudablemente genera en muchos integrantes de la sociedad colombiana la sensación de que aquí
hubo una impunidad para con los responsables de procesos políticos que tuvieron crímenes en su haber. Mauro, en tu libro, bueno, en esta investigación que vos mencionabas, historia de espías, narcos y sicarios. Así es. Digo bien, bueno, él en un momento te responde que él admitiría si fuera narcotraficante, porque en realidad se lo acusa de cosas peores, ¿no? ¿Qué es lo que él explica en ese momento? Bueno, él refiere a los crímenes a los cuales las Autodefensas Unidas de Colombia fueron expuestos, fueron sindicados y fueron blanqueados además, porque cuando ellos pidieron la, digamos, amnistía por parte del gobierno en aquel momento del presidente Uribe, ellos debieron admitir los crímenes cometidos. Estamos hablando de decenas de miles de homicidios cometidos en todo el territorio colombiano por parte de estas autodefensas. Él formó parte de estas autodefensas. Y otra de las cosas que hoy va a contar son los detalles de la connivencia política y judicial que hay en su país respecto de la protección de estos crímenes. Vamos a contar algo, dos cosas que uno sabe. Por un lado, se había hablado, recuerdan ustedes, de que se había hecho cirugías en la cara, ¿sí? Esto es así. Sí, cosa que después fue desmentido. En realidad hubo otro colombiano que sí se hizo cirugías y que ya fue extraditado y que es Ignacio Álvarez Meyer. Exactamente. Y otro de los temas. Sé que hay muchas mujeres que le han enviado cartas a él, por muchas mujeres que hablan de su atractivo físico. De hecho, cuando sale con chaleco antibalas, esposado de drogas peligrosas de la Policía Federal, escoltado, llamó mucho la atención de las mujeres y le ha recibido muchas cartas, ¿o no en esa edición? No, eso es cierto, eso es cierto. Más de una persona se acercó a través de las cartas, a través de los mails y de las redes sociales y mencionó esto, lo que podría ser un gusto por su si se quiere, apariencia física, que como vimos hoy, la imagen que mostramos nosotros en exclusiva es una imagen de la semana pasada, ha quedado muy deteriorada luego de los casi 60 días de huelga de hambre que lleva adelante Henry de Jesús López Londoño, huelga de hambre que termina hoy y lo va a anunciar en un ratito más. Mauro, y hasta, bueno, ahí estamos viendo la imagen, la verdad que a mí me sorprende lo que contaba Javier recién, ¿no? Algo que, bueno, sabemos que puede suceder, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito, decía mi abuela. Pero de hecho, perdón. Pero no por lo físico, sino porque se trata de, o se trataría, ¿no? De un delincuente que atraiga, pero sabemos que hay muchas mujeres que se sienten atraídas, ¿no? Por la gente poderosa, más allá de que sean delincuentes o no, ¿no? Exactamente. Muchas mujeres se sienten atraídas por los presos y esto pasa en las cárceles. Y estamos hablando de presos inclusive hasta peligrosos que cuando son conocidos, famosos y demás por distintas circunstancias de los medios periodísticos, empiezan a recibir muchas cartas. Y muchos de ellos conocen a sus próximas mujeres estando detenidos, ¿sí? Es algo raro de entender, pero eso del poder, fuerza, delincuencia y demás, a algunos o algunas también los atrae. Mauro, y en esta investigación que te tocó hacer, ¿cómo explica él los viajes que realizó por la Argentina entre 2008 y 2011, entiendo, y hasta el momento en que fue detenido? ¿Qué es lo que él argumenta? Bueno, es una buena pregunta porque parte de esto es integrante de un núcleo de informaciones que en el libro él mismo me reclama que yo no dé a conocer en relación a lo que podría pasar en caso de conocerse esta historia. La historia habla de las actividades que él llevó a cabo en Colombia cuando él regresa a su país luego de haber estado aquí en nuestro país pidiendo la radicación, pidiendo la posibilidad de ser considerado un refugiado político y luego de la denegatoria que aquí en la Argentina le dieron, él vuelve a Colombia y allí lleva a cabo una tarea muy ligada a la investigación de algunos crímenes de los que él había formado parte. Pero sobre esto seguramente elaboraremos un informe especial que en algunas semanas podremos ver aquí en C5N. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Mañanas Argentinas. Ahora nos toca despedirte, pero es a la vez una bienvenida a C5N. Exactamente. Un placer para todos nosotros. Muchas gracias. ¿A qué hora? Contanos, ¿a la noche? Bueno, vamos a estar por la noche en un programa que se está produciendo. La sorpresa. Sí, en las próximas semanas habrá más información. Ya lo sabemos nosotros, pero no podemos decir nada. No se puede. Bueno, y te esperaremos aquí por las mañanas. Muchas gracias. Cuando usted quiera. Gracias, Mauro.